Lunes llegan temprano a las 5 de la mañana cuando está esperando su lugar. No le sorprende. Literal. No se preocupen, vamos a avanzar y va a estar un poquito más grande la pantalla. ¿Ya? Hay que tener consideración con los chicos. Eso. ¿Ok? ¿Cuándo dio? 14. Listo, ya pasó 5 minutos de Ay, la luz. cosa. La luz de adelante me voy a apagar y dejemos la de atrás. Está bien. Deje uno, si no, si no dormir ahí. Esa. Ajá, es que para que se ambiente la luz. A ver, amigo, no sé si lo civiliza. Ay, perdón. Pase, pase. Al otro lado se hace más bajo. Es ahí, ajá. Sí. Ok, doctores, buenos días, bienvenidos a Farmacología 1. ¿Qué es su primera clase? Bien, no perdieron nada importante, algo básico. Con sus compañeros necesitan revisar el tema, ya pídenle los apuntes de sus compañeros. Y de toda forma, hoy voy a avanzar a algo que nunca más lo van a necesitar conmigo, tal de farmacocinética y farmacodinámica. Lo que tienen que saber de cada fármaco es justamente farmacocinética o farmacodinámica. Así que sí, lo van a necesitar eso, todas las clases de fármaco 1, fármaco 2 o cuando ustedes estén trabajando como médicos profesionales. ¿Qué era la farmacocinética, doctora? ¿Te acuerdas? Ya, y a usted entonces, cinética, farmacocinética. Paso temporal. Paso temporal del fármaco por el cuerpo. Entonces, si toma un fármaco por vía oral, significa que ese fármaco ingresa, va hasta el estómago, del estómago va para el intestino, del intestino va para el hígado, del hígado se distribuye por el cuerpo y cuando ya no hay necesidad más, se lo elimina. Otra cosa es si doy un fármaco por vía endovenosa, no necesita pasar por el hígado. Ese proceso, esa separación de fármaco por aquí, fármaco por allá, es el tema de hoy, farmacocinética. La farmacodinámica, que era, doctora, la última. El efecto que el fármaco ejerce sobre el cuerpo. Cuando yo estoy, por ejemplo, con cefalea, con dolor de cabeza, me tomo un paracetamol y el efecto del paracetamol es disminuir el dolor. ¿Y cómo lo hace eso? Bloqueando la COX-1 y la COX-2. Eso es el resumen del resumen de la clase de hoy, por si acaso. ¿Ya? Significa, si usted tenga alguna duda, si no entienda algo, pregúnteme. 10 veces le hablo lo mismo. Vamos a trabajar esa clase con 3 tiempos. Primero tiempo, voy a hacer una introducción de farmacocinética. Vamos a hacer un intervalo, vamos a respirar, tomarse su aire, entro y farmacodinámica. Después vamos a tener un intervalo, vamos a respirar y a ver si hablamos sobre posología, sobre algunos fármacos y su presentación. Antes de eso, les vuelvo a recalcar, ya le mandé el grupo el libro. Ya los que ingresaron después, hay un grupo. Al final de la clase, háganme recuerdo para meterles al grupo, los que se adicionaron por último. Y avanzamos semana anterior, capítulo 1. Tanto y tanto, hoy. Ya, para que tenga su carnaval muy feliz. ¿Ok? Farmacocinética, farmacodinámica, vías de administración y posología. Parece gigantesco, pero no, es algo corto, algo básico. ¿Está bien? No, le diría bien tampoco. Cuando doy un fármaco a un paciente, ese fármaco necesita hacer su efecto directamente en el cuerpo.
como por ejemplo... After swallowing an aspirin. Ya no va a ser muy bien. Como por ejemplo, al administrar un fármaco por vía oral. Ese fármaco necesita pasar por el proceso de absorción. Absorción, por definición, es cuando ese fármaco pasa de la sangre, del intestino, por ejemplo, hacia la sangre. Absorción, el proceso por lo cual se absorbe un fármaco, pasa por donde usted administró hasta el torrente sanguíneo. ¿Entendieron? Si pongo un fármaco en la piel, ese fármaco no va a la sangre. ¿Me entienden eso? No debería llegar adecuadamente ahí a la sangre, en poquísima cantidad. ¿Se absorbe o no se absorbe? Si no va a la sangre, no se absorbe. Por eso llamo fármacos de acción tópica, local. ¿Me entendieron eso? ¿Ya? Y los fármacos que se absorben son los fármacos que pongo por varias vías, pero pasa a la corriente sanguínea, pasa al sistema vascular para que sea distribuido por todo el cuerpo. Sí. Ya. Ao administrar um fármaco, existem várias apresentações farmacológicas que me vão permitir que esse fármaco llegue hasta los intestinos delgados del paciente. En el intestino tengo vellosidades, tengo células especiales, y esas células, ¿no?, mediante su elemento de absorción, vão hacer justamente esto. Fíjense, aquí yo tengo vasos sanguíneos, tengo capilares que estão conectados diretamente com o lumen intestinal. Esse fármaco me llega em pequeñas moléculas, todavía está inactivado, no tiene efecto ninguno en el paciente, pero de aquí, de esas criptas, se pasan mediante las células hasta llegar al vaso sanguíneo. ¿Entendieron eso? Sí, del lumen intestinal, ¿ya? Los vasos sanguíneos recogen ese fármaco, esas moléculas, y llevan directamente para el hígado. Ahora, doctor, al último, ¿cómo se llama la comunicación del intestino con el hígado? ¿Quién sabe? Circulación enterohepática. ¿Ya? La circulación enterohepática, no te puedo pedir cuando taxi Uber, ahora no, la circulación enterohepática es un conjunto de venas, ¿ya?, que recorren eso que estaba en el intestino y lleva directamente hacia el hígado. No solamente es responsable por absorber fármacos, pero absorbe todo tipo de sustancias que usted consume. Cuando como, por ejemplo, un pedazo de carne, esa carne, para que recuerden que hay que almorzar hoy, cuando como ese pedazo de carne, me va al intestino, primero el estómago lo ayuda a degradar, va al intestino y el intestino no absorbe la carne en sí, solamente proteínas, aminoácidos que están ahí adentro. ¿Entendieron? El mismo pasa con el fármaco, no me absorbe la tableta completa, me absorbe solamente las partículas que salen después del jugo gástrico. ¿Hasta ahí, belleza? ¿Sí? Creo que consigo dejarlo un poquito más blanco. Para dar más claro. Sí. Ah, no. Ok. Una vez que esse fármaco é absorvido, ele vai para o sistema enterohepático, vai para as venas e aí vai ser distribuído por el cuerpo. Pero antes de distribuí-lo, necessita ser activado, principalmente se lhe dou um fármaco por via oral. Se lhe hago deglutir, necessita ser activado, necessita passar por el hígado. Algunos fármacos no consiguen caminar solito por la sangre, necesitan de proteínas que le van a ayudar a ser distribuido. La principal proteína de la sangre, quien sabe, gana medio punto. La principal proteína transportadora de la sangre, ¿qué? ¿Quién dijo? Hágame recuerdo, doc, ¿ya? Medio punto.
Entonces aquí el fármaco me llega al hígado, el hígado hace su metabolismo y lo manda para ser distribuido por el cuerpo. Del sistema vascular me va a arterias, al corazón y pasa por todo el cuerpo haciendo su función. En el hígado hay una cosa que le llamamos metabolismo de primer paso, ¿ya? Por ejemplo, aquí no hay una forma más simple de explicar. Usted me toma la aspirina llega al hígado y se cambia. Esa primera molécula que estaba acá, esa molécula cambia por otra, o sea, hay una enzima que lo cambia y la transforma en otra molécula. Esa molécula ahora es activa, tiene el poder de solucionar lo que estás haciendo, lo que estás necesitando hacer. Y después que ya no se necesita más, se vuelve a cambiar para que pueda ser eliminado por la orina, por el riñón, por la materia fecal y etc. El hígado, en resumen, es mi principal elemento de metabolismo. ¿Entendieron eso? Cuando consumo un medicamento, ya hay una cosa importante que entender, es que si tomo 100% un comprimido que tenga 100 de potencia y le doy ese fármaco por vía oral, no quiere decir que pase del intestino hacia el hígado y del hígado hacia el corazón no es así por si acaso, ¿ya? Del corazón y haga su efecto los mismos 100%. De 100% que tomo de un fármaco, a veces 50%, 20%, 30% de ese fármaco se absorbe. Hay varios mecanismos que pueden influenciar. Ya no voy a decir ustedes, pero ¿quién tiene un amigo, una amiga, un primo, una prima que ya tuvo diarrea? Todos, ¿no? Para no decir, ¿quién nunca tuvo diarrea? Enfermedad diarreica, que se le pasaba todo rapidito por el intestino. Cuando el paciente está con un proceso infeccioso, una enfermedad diarreica, lo que va a pasar es que hay un aumento del peristaltismo intestinal. Sus intestinos van a moverse mucho más rápido. ¿Están entendiendo? Sí. ¿Ustedes creen que el tiempo para absorber el fármaco completamente va a funcionar o no? Si me aumenta el peristaltismo, significa que menos cantidad de fármaco vas a absorber. ¿Entendieron? Ustedes ya... Diga, doctora. Entonces, en ese caso, aumenta la dosis. No, porque hay fármacos, cuando voy ahora a hablar de posologia, le voy a decir que el fármaco tiene su dosis mínima y su dosis máxima. Si aumento mucho la dosis, lo intoxico al paciente. Les hablaba, por ejemplo, de paracetamol, y le decía que paracetamol, el máximo que puedo dar es 4 gramos por día, en 24 horas. O le voy a dar de 500 a 1 gramo máximo en cada dosis. Pero en el caso, doctor, de la diarrea, por ejemplo, tuvieran que rehidratar al paciente y hablar para que ahí como que pare un poco para que los otros medicamentos puedan... No necesariamente, la rehidratación de ese paciente, o sea, darle más agua para que tome, es para que no haya una otra complicación, para que el cuerpo no perca más líquido que está pasando. Si tengo un paciente con aumento de la motilidad, con un peristaltismo acelerado, lo que tengo que hacer es un fármaco que me va a disminuir ese peristaltismo, que va a disminuir los cólicos que tenga el paciente. Y al hacer eso, voy a conseguir que se absorba más adecuadamente el fármaco. Pero en el caso, por ejemplo, de la diarrea crónica, ¿ya? Es un ejemplo, pero en mi caso, porque no tengo mi vesícula, y entonces siempre tengo que estar en el baño. No tengo que aumentar la dosis de fármaco. No deberías aumentar la dosis del fármaco, por ejemplo. Si no me funciona, ¿qué debo hacer? La cosa está en la alimentación. Porque toda vez que usted come alimentos hipercalóricos o ricos en colesterol o en grasa, la vesícula liberaba una bilis que estaba guardada justamente para esas supuestas emergencias. ¿Me entienden? La bilis va a destruir las moléculas de grasa para que pueda absorberse bien. Si usted no tiene esa liberación de bilis de la vesícula, el hígado sigue produciendo. La vesícula guarda 50 ml de bilis, ¿ya?
el hígado produce 1,5 litros por día. Entonces, la cantidad que usted va a tener disponible es lo que el hígado está produciendo, pero esta que estaba guardada en el reservorio ya no tienes. Hay que ver la alimentación que estás para que en eso pueda reducir los episodios. ¿Ya? Ok. En el caso de la diarrea, obviamente los pacientes pierden lo que son los electrolitos y se les recomienda que tomen sales minerales o el mar Ok. o verde. Claro. Si necesitan. Le puedo dar, por ejemplo, los electrolitos, la sal de hidratación, agua de coco, suero fisiológico y varios elementos, suero casero y etc. Pero esto secundario al primer momento. El primer problema ahí en un paciente con diarrea es que ese paciente está con aumento del peristaltismo intestinal. Y como es más rápido, significa que menos cantidad de fármaco se va a absorber. Aún así, va a hacer su efecto, ¿entienden? Hay fármacos que ya son hechos, ya están elaborados, y ahí entra la farmacotécnica que les hablaba la semana anterior, que si necesito, por ejemplo, la cantidad mínima del fármaco para poder hacer su efecto, es que aquí me llegue 50%, por ejemplo. Hay fármacos que ya están elaborados para que sepa que desde aquí me llegaría 68%. ¿Entiendes? Y todavía si hay un poco de pérdida de la absorción, le va a dar tiempo. ¿Entendieron? Otro fármaco que es para vómito, la metoclopramida, no se preocupen con él ahorita, ¿ok? Para el vómito. Ese fármaco, él literalmente no te corta el vómito. Lo que él hace es aumentar la presión en el esfínter esofágico, me relaja el esfínter píloro. Entonces hace con que la cantidad de líquido que estaba ahí en el estómago sea vaciada para el intestino delgado. ¿Entendieron? Y él hace aumentar el peristaltismo en el intestino delgado para que eso pueda ser eliminado al invés de salir por la vía equivocada, por la boca. ¿Entendieron eso? Si usted tiene un paciente con vómito y le da la metoclopramida